Quise poner esta frase así para que tengamos ánimo pensando en la palabra del Señor. Después del caos viene algo bueno. Tenemos en las Escrituras algunos ejemplos de caos, de momentos difíciles, de momentos convulsionados, de momentos de confusión absoluta que llevaba hasta las ansiedades extremas, y que después de eso vino algo bueno, algo grandioso. Y quiero hacer eco de estas porciones bíblicas. Así que quiero con ustedes compartir para empezar un pasaje de la Biblia que está en la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 5, versículos 6 y 7. Voy a utilizar dos versiones distintas de la Biblia porque creo yo que es bueno y es ilustrativo. Capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7 de la primera carta del apóstol Pedro. Lo tenemos, algunos tal vez con los celulares, otros con sus Biblias, y vamos a leer lo que dice esa versión que conocemos casi la mayoría. Es la versión Reina Valera. El texto dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Una vez más, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué interesante esta palabra del Señor. Quiero leer también en la traducción del lenguaje actual. Es un lenguaje mucho más sencillo, más simple, para que lo podamos entender todos. Y vale la pena que lo podamos leer. Miren lo que dice esa traducción del lenguaje actual, un lenguaje simplificado. Tiene el mismo contenido, sin embargo, nos ayuda a comprender más fácilmente esta traducción. Dice así: por eso, sean humildes y acepten la autoridad de Dios, pues Él es poderoso. Cuando llegue el momento oportuno, Dios los tratará como a gente importante. Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Qué hermosa frase la última, ¿no? Pues Él tiene cuidado de ustedes. ¿Y quién no quisiera que nos cuide alguien que tiene todo el poder, toda la fuerza para que nos sintamos seguros? Claro que sí, nos sentiríamos muy animados, muy esperanzados siempre de que vamos a estar bien, porque hay alguien fuerte y poderoso que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y esto es palabra de Dios, dice: pues Él tiene cuidado de ustedes. Es precioso saber que el Señor nos cuida en medio del caos. Es precioso entender que no estamos nosotros en el abandono absoluto y total, sino que hay alguien que nos quiere cuidar. Pero para eso vamos a examinar rápidamente algunos versículos bíblicos y el que acabamos de leer. Es precioso saber que el Señor nos cuida en medio del caos en que estamos viviendo en esta hora. El mundo entero está siendo convulsionado. Bendito sea nuestro Dios, porque Él promete cuidado. Podemos decir que estamos viviendo un caos, estamos viviendo una confusión.
Solo basta levantar la mirada y mirar alrededor y vemos que por todos lados hay ansiedad, hay angustia, hay un no saber qué va a pasar de aquí a poco tiempo. Hay mucha incertidumbre. No sabemos cómo defendernos frente a la pandemia que estamos viviendo. Experimentamos en este momento en el mundo entero varias interrogantes. No sabemos cómo defendernos desde el punto de vista de la salud. No sabemos cómo va a quedar la economía. No tenemos certeza de lo que puede ser la consecuencia o la magnitud de los daños que pueda causar esta pandemia. Y por tanto, frente a toda esta situación, nos sentimos atemorizados en sobremanera, llenos de ansiedades, cada vez más sintiendo que nos deslizamos por un desfiladero de angustia y de zozobra. En fin, tenemos mucha confusión, un caos total en nuestra mente, en nuestro espíritu, y todo nuestro cuerpo recibe ese impacto, porque somos todo un ser compuesto por emociones, por un cuerpo, por una mente que funciona al mismo tiempo, y cada uno depende del otro. Caos, cuando hablamos de caos, no es otra cosa que desorden o confusión absoluta. Si nosotros nos remitimos a la palabra de Dios, encontramos que en algún momento, en el principio de todo, la creación también tuvo un caos que tenía eso, desorden, confusión. Sin embargo, detrás del caos vino algo importantísimo, vino la luz. La Biblia nos dice en el Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3, de esta manera, leemos la Biblia. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, exista la luz, y la luz llegó a existir. Esta es una traducción de la NBI. Lo que podemos notar es que en el versículo 2, esta traducción nos dice: la tierra era un caos total. Era un desorden, era una confusión. Era todo sin sentido. Un desorden que no se podía por ninguna parte ver algo definido. Sin embargo, en medio de todo eso dice que se movía el Espíritu de Dios. En el principio del cual estamos hablando hubo un caos, pero el Creador se presenta como el ordenador. Es decir, a la confusión total el Creador ordena y pone a cada cosa en su lugar. Bendito sea nuestro Dios, porque Él es un Dios de orden. Es un Dios que quita el caos para poner las cosas definidamente en su debido lugar. Por otro lado, se presenta dentro de todo ese orden a uno de los elementos importantes que hoy también lo tenemos, a la luz. Dice el Señor: antes de mover algo aquí, tenemos que hacer algo, poner luz en este desorden. Para empezar, el Señor con la creación dice y ordena: sea la luz, y ante la voz del bendito Creador la luz llega a existir. Es llamativo que frente a todo este caos, lo primero que hace el Creador es poner luz. Y quiero decirte en esta mañana, hoy necesitamos luz para enfrentar este momento de caos que vivimos a nivel mundial. Hoy necesitamos de esa luz que proviene del Creador
para enfrentar este momento de confusión y de zozobra. En medio de este caos social y económico necesitamos que Dios nos alumbre como en el principio de la creación. No es suficiente todos los estudios o todos los desarrollos económicos y de salud para poder enfrentar esta situación que nos está conmoviendo a nivel mundial. Necesitamos empezar a pensar en algo mucho más consistente, y esto es pensar en que tenemos un creador y que Él es el autor del orden. Necesitamos al creador que nos alumbre, no solamente a nosotros, sino también a nuestros gobernantes, que les alumbre con sabiduría para poder ejecutar los planes que lleven otra vez al orden. Necesitamos del Creador que nos ayude a entender y a discernir el tiempo que estamos viviendo, a diferenciar este tiempo. ¿Qué de diferente tiene este tiempo con los años pasados? ¿Y qué nos está pasando y por qué nos está pasando y a dónde nos está conduciendo todo esto? Tenemos necesidad de que Dios nos dé luz para poder preguntarnos a nosotros mismos si todo lo que nos está ocurriendo en el mundo entero tiene que ver con la indiferencia que el hombre ha manifestado hacia Dios, su Creador. No podemos ignorar que nosotros somos creación de Dios. Aunque la ciencia me quiera decir lo contrario, nosotros tenemos nuestro origen en una mano creadora, y ese es el bendito que dijo en el principio: sea la luz, y fue la luz. Es bien sabido que hay una fuerza enemiga a Dios, y esa fuerza enemiga, dice el apóstol Pablo en su carta que escribe a los Corintios, en su segunda carta, en el capítulo 4, versículo 4, nos dice así el apóstol Pablo, que ese enemigo ha cegado la mente de los hombres para que no vean la luz de Cristo. Necesitamos de esa luz que nuestro Señor Jesucristo nos proporciona para que podamos entender los tiempos. Un día Jesús, parado frente a la ciudad de Jerusalén, lloró angustiosamente y le decía a este pueblo: Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar como cual gallina junta sus polluelos? Ay de ti, le dice, porque vendrán días en donde sufrirás caos, donde sufrirás angustia, y todo por no haber reconocido el tiempo de tu visitación. Es decir, un pueblo que no supo discernir el tiempo que estaba viviendo, un pueblo que no supo diferenciar los tiempos que vivía. Frente a ellos estaba el bendito Salvador, a la espera de que el pueblo le dé la bienvenida en sus vidas, mas ellos no supieron diferenciar. Y es que hay un enemigo de la fuerza de Dios, un enemigo llamado diablo, Satanás, como quieras llamarlo, que siempre va a impedir que nosotros recibamos la luz del Señor. Este se encarga de cegar la mente de los hombres para que no vean la luz. Necesitamos la luz del Señor para entender que a pesar de todos los avances tecnológicos en este mundo que son bienvenidos, siempre vamos a necesitar que el Creador nos cuide. Siempre vamos a necesitar que nuestro Señor nos guíe. Porque a pesar de todo lo que tenemos hoy, a pesar de todo ese adelanto tecnológico y de todos los descubrimientos que tenemos, hoy nos damos cuenta cuán vulnerables somos. Que a pesar del poderío económico de las naciones, cuán vulnerables somos, cuán débiles somos.
creo yo que es el tiempo de volvernos a la única fuerza que nos puede cuidar. Es el tiempo de volver a Dios. Es tiempo de vivir al amparo del Señor que da luz en medio del caos. Ese único quien nos puede dar calma realmente en medio de toda esta situación es nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. En otra oportunidad ocurrió algo importante también relacionado con el caos. Y podemos decir, detrás del caos, de la tormenta, vino la calma. Hay un relato de un acontecimiento que pasó hace 2000 años atrás. Estaba Jesús con sus discípulos y le dice, pasemos al otro lado. Esto está en el libro de Lucas, en el capítulo 8, versículo 22 en adelante. Jesús da la orden, suben a la barca. Jesús, cansado por toda la caminata del día y por todo el trabajo, descansa en una de las partes de la barca. Los discípulos están piloteando la barca y de pronto sucede algo inesperado. Las tormentas que se generaban en el mar de Galilea generalmente aparecían intempestivamente. Marcos, en su capítulo 4, versículo 37, dice esto. Si se puede notar más fácilmente en la traducción del lenguaje actual, podemos leer, dice, de pronto se desató una tormenta. Es decir, inesperadamente. Y esto sucedía porque la geografía del lugar se prestaba para eso. El mar de Galilea rodeado de montañas. Y frecuentemente esto sucedía de bajar vientos huracanados desde los cerros hacia el mar, provocando grandes tormentas marítimas, y muchas veces causaba daños irreparables. En el mar de Galilea solía ocurrir estos fenómenos era muy común, como hoy en día en la vida. Estos hombres que estaban llevando la embarcación eran expertos navegantes, expertos pescadores que conocían muy bien de todo lo que era el movimiento del mar de Galilea. Sin embargo, fueron sorprendidos en esa noche mientras iban viajando. Aunque expertos pilotos podían ser ellos, sin embargo, fueron sorprendidos. Hoy podemos ser expertos pilotos en muchas cosas. Expertos en ciencias, expertos en economías, expertos en salud, expertos en muchas cosas. Sin embargo, intempestivamente se presenta como en este momento algo que no podemos dominarlo y de pronto nos vemos envueltos en una situación caótica. Sin embargo, la historia que acabamos de mencionar nos habla que detrás de la tormenta fue una gran oportunidad para conocer una gran revelación, la revelación del Hijo de Dios. Ese pasaje de Lucas 8:22 en adelante hasta el 25 nos relata cierto acontecimiento interesante que se da en medio de esa narración. El Señor había dicho, pasemos al otro lado. Esta era una orden. No era algo dubitativo, sino que era algo concreto. Pasemos al otro lado. Es decir, tenemos que llegar al otro lado. Vamos a llegar al otro lado. No era algo como para decir, a ver si llegamos, puede ser que lleguemos. No, Él dice, pasemos al otro lado, tenemos la seguridad de llegar al otro lado, le dice a sus discípulos. Y es que el Señor tiene el control de todo, Él sabe lo que realmente va a ocurrir, es Dios, es el Creador, conoce por adelantado las cosas, nada le sorprende. Pero frente a la situación caótica que se dio en el mar porque se levantó una tormenta, los discípulos entraron en pánico en una situación en donde no sabían qué hacer. Desesperados, pensaron tal vez por un momento que Jesús se había dormido con toda
con todo su poder, y el poder de Dios estaba dormido junto con Jesús y que ellos se sentían desamparados. Frente a esa situación de pánico van y despiertan al Señor que descansaba. Y el Señor se levanta y le dice a la tormenta y le habla: calla y enmudece. Palabra poderosa del Señor que aún la naturaleza le obedece. Pero ¿por qué nos extrañamos? ¿Acaso no es el Creador? Sí, es el Creador, por eso le da la orden: calla y enmudece. Y la naturaleza le obedece porque sabe que su Creador, su Señor, le está hablando. Frente a esa orden del Señor, los discípulos miran el acontecimiento y dicen: ¿quién es este? Hermosa pregunta. ¿Quién es este? Por un lado me da a entender de que ellos todavía no estaban alcanzando a conocer quién era el que estaba delante de ellos. Y bendito sea el Señor, porque fue una oportunidad este caos, esta tormenta, esta confusión para saber quién es el bendito Nazareno que les estaba acompañando todo ese tiempo. Mi pregunta es: ¿quién es para vos Jesucristo? ¿Lo sabes? ¿Lo conoces? ¿Realmente estás enterado? ¿Lo has experimentado? ¿Quién es Jesús para ti? El Señor nos cuida. El Señor quiere cuidarnos, desea cuidarnos, pero antes es necesario que el hombre reconozca algo. El versículo que hemos leído antes nos dice de esta manera: humillaos. En otras palabras, sean humildes. Sean humildes, dice, y acepten la autoridad de Dios. Una de las cosas que nosotros tenemos como rechazo es precisamente no tener autoridad sobre nosotros. Muchos quieren vivir sin ley, o muchos quieren hacer las leyes de tal manera que no tengan que sujetarse a nadie y que puedan pisotear lo que sea. Necesitamos leyes que a nosotros nos facilite llevar las cosas por delante, sin importar si con esto muchas veces nos llevamos vidas. El Señor dice: sean humildes, y la humildad no pasa por el reconocer que no tenemos dinero o no tenemos algunos recursos materiales. La humildad pasa más bien por el reconocer qué es lo que somos realmente. Y esa humildad me lleva a reconocer que debo aceptar que hay un ser superior y ese es Dios. Esa es una de las razones por la cual muchas veces nosotros no tenemos el cuidado de Dios, porque nos rebelamos contra Dios y no aceptamos su autoridad. Dice: ustedes quieren cuidado, acepten mi autoridad. Dejen de preocuparse. Dejen ustedes sus preocupaciones, sus ansiedades. Pónganlas en mis manos, dice el Señor. Yo voy a cuidar de ustedes. Pero antes reconozcan que necesitan de mí. Necesitan ustedes aceptar que yo tengo autoridad sobre sus vidas, porque soy su creador de ustedes. Esta ocasión de confusión en el mar de Galilea propició que los discípulos mirasen a Jesús no como el humilde nazareno o modesto nazareno que caminaba por las calles de Jerusalén, sino que pudieron entender de que Él es el Creador y que a ese Creador hay que rendirle adoración, hay que rendirle respeto, reconocimiento. Reconocer no es otra cosa que diferenciar a partir del conocimiento que tengo acerca de algo. El Señor te está llamando en esta hora. Reconoce que me necesitas. ¿Quieres luz? ¿Quieres sabiduría para resolver tus dificultades? Reconoce que me necesitas. Deja de resistirte. Acepta mi autoridad. Yo te voy a guiar, dice el Señor.
No pretendas forcejear con Dios. Si ante sus palabras sencillas y cortas del Señor, la naturaleza le obedece, ¿por qué nos resistimos? Precisamente los caos a nosotros nos dan la oportunidad de saber quién es nuestro Dios. Esta no será una oportunidad para saber quién es nuestro Dios, que en medio de esta situación Él quiere cuidarnos, Él quiere guardarnos. Por otro lado, debemos entender que sin Él estamos desamparados e indefensos. Como mortales tenemos limitaciones. En este tiempo, creo yo que debemos reconocer que debemos volvernos a Dios. Dios nos espera con los brazos abiertos, como cual padre en aquella narración del hijo pródigo. Todas las mañanas salía el padre mirando hacia el camino por donde se había ido su hijo, pero él esperando que el hijo regresara, hasta que un día volvió. Y el padre no lo rechazó. El padre, con los brazos abiertos, abrazó al hijo. Procuró restaurarlo lo antes posible. Dios quiere restaurar nuestras vidas. Vuelve al Señor, acércate a Jesucristo. Dios nos espera con los brazos abiertos, como cual padre de ese hijo pródigo. Quiero terminar con esta parte. Hoy necesitamos de la poderosa mano de Dios para ayudarnos. El mundo está convulsionado. Muchos están poniendo sus ojos al cielo porque se dan cuenta de que solos no pueden. Por eso es necesario reconocer que somos muy débiles y vulnerables. Y esto no nos hace poca cosa. Al contrario, dice el Señor que en su debido momento nos va a exaltar. No estamos renunciando al ser humildes, no estamos renunciando a ser lo que somos, sino al contrario, nos ganaremos el ser exaltados. ¿Pero por quién? Por el Dios, por el Creador del universo. ¡Qué preciosa palabra del Señor! Pero empecemos humillándonos ante el único que verdaderamente debemos humillarnos. Es nuestro Dios, es nuestro Creador. Jesucristo te está invitando en esta hora. Tal vez estás divagando en ansiedades, tal vez estás caminando lleno de angustia, con el miedo que te rodea. Esta es la hora en donde debes volverte al Señor. No desperdicies esta gran oportunidad. Los que ya conocen a Jesucristo, los que han rendido su vida a Jesucristo, los que ya se han humillado y le han dicho a Dios: yo quiero que vos seas mi autoridad, que seas mi Señor, que seas mi Salvador. Confíen en el Señor. Él tiene cuidado de aquellos que se humillan. Pero tú, amigo, a ti que vos todavía tu corazón no has mantenido cerrado, te quiero hablar en esta mañana. No desperdicies esta gran oportunidad. Yo sé que Dios va a permitir que esto llegue a tus oídos en algún momento, porque algunos de los hermanos de la iglesia probablemente te van a compartir este video. Te hablo a vos, amigo. Las angustias, las aflicciones en este mundo van a ser siempre. Pero qué bueno es cuando uno tiene a un Jesucristo al lado, porque Él nos promete cuidarnos. Si vos querés tener el cuidado de Jesús, quieres que cumpla esa promesa el Señor en tu vida, humíllate en esta hora. Humíllate reconociendo que lo necesitas a Dios, pero no a ese Dios para manejarlo, sino a ese Dios que más bien guía tu vida. Por eso dice: acepta mi autoridad. Si vos quieres hoy someterte a la autoridad del Señor, quiero que ores junto conmigo. No porque estas palabras sean mágicas, yo no vengo a decirte nada mágico. Lo que vengo a decirte es que esto será el primer paso y lo que hago es solamente orientarte. Ven a Jesús, podemos orar juntos. Si no sabes cómo hacerlo, en esta hora podemos orar juntos. Vamos a hacer dos cosas. Uno, pedirle perdón a Jesús por nuestros pecados. Y dos, decirle a Él: quiero que seas el dueño de mi vida
y que vos tengas toda la autoridad en mí. ¿Te animás? Dale, no te quedes. Desde aquí te estoy invitando. Allí donde estás, inclina tu rostro junto conmigo y repite estas palabras que serán una guía para que después empieces a caminar vos solo. Empezamos a orar, inclinamos nuestro rostro. Oramos así, junto conmigo. Bendito Dios, hoy reconozco que soy pecador. Hoy reconozco que necesito tu perdón. Hoy reconozco que debo pedirte perdón. Por eso te digo, perdona mis pecados. Perdóname de todos mis pecados. Perdóname de la soberbia que no me permitía reconocerte como Señor de mi vida ni como Salvador. Perdón, Dios, Jesucristo Creador. Ahora te pido, reconociéndote, humillándome ante ti, que tú eres mi Señor. Acepto la autoridad tuya en mi vida. Creo en tu sacrificio en la cruz y en tu resurrección. Recíbeme, Señor. Gracias. Amén y amén. Mi querido amigo, si en esta mañana has orado junto conmigo, acércate a una iglesia, no importa dónde. Acércate en donde te enseñen más de la palabra de Dios. Y el Señor va a seguir bendiciendo tu vida. Un saludo enorme a todos mis oyentes y un abrazo en el amor de Cristo. Gracias por prestarme este tiempo a ustedes. El Señor siga bendiciendo y de una manera